Los time slips o deslizamientos temporales son anécdotas donde personas aparentemente normales experimentan un breve traslado involuntario a otra época, generalmente al pasado, o ven el mundo cambiado temporalmente. A diferencia de las historias famosas de viajeros intencionales, como John Titor, estos casos suelen ser accidentales, sin máquinas ni propósito claro, y provienen de testigos creíbles que no buscan fama, aunque la ciencia no los respalda. Se explican como alucinaciones, sugestión o errores de memoria. A continuación te presento 7 de estos extraños casos. El automóvil anacrónico en la Highway 167. El 20 de octubre de 1969, alrededor de la 1:30 p.m., dos hombres de negocios locales, LC, quien pidió anonimato, y su socio Charlie, regresaban de almorzar en Abbeville, hacia Lafayette, por la Highway 167 Norte. El día era claro, con temperatura suave, y la carretera casi desierta, típica de un ramo rural de Luisiana. De repente, divisaron un automóvil antiguo avanzando muy lento. Era un modelo Turtleback, capó redondeado, característico de los años 30 a 40, en estado impecable, pintura brillante, sin óxido ni polvo, como si acabara de salir de fábrica. La placa era naranja grande, con el año 1940 visible. Al adelantar, vieron a la conductora, una mujer joven con sombrero de ala ancha adornado con pluma, abrigo de piel, guantes y blusa de cuello alto, todo típico de moda femenina de 1940. En el asiento trasero, de pie y aferrado al respaldo, un niño pequeño con gorro y abrigo grueso. Las ventanillas estaban cerradas. La mujer lucía aterrorizada, ojos desorbitados, mirando frenéticamente alrededor como si estuviera perdida o huyendo. LC bajó la ventanilla y gritó si necesitaba ayuda. Ella sintió con desesperación y comenzó a maniobrar hacia el arcén. Los dos hombres redujeron velocidad y se detuvieron unos metros adelante para asistirla, pero al mirar por el retrovisor segundos después, el auto había desaparecido por completo. La carretera era recta, sin curvas, salidas laterales ni tráfico que pudiera ocultarlo. Bajaron, buscaron huellas o marcas y nada. Mantuvieron el relato en privado por años, pero LC lo compartió consistentemente en una entrevista posterior. No existe registro histórico de una desaparición similar en 1940 en la zona. El caso se considera un clásico time slip accidental, donde quizás cruzaron un eco del pasado atrapado en el presente. El bombardeo anticipado en los astilleros de Hamburgo, Altona. En 1932, fecha exacta no precisada, pero probablemente en primavera u otoño, los periodistas alemanes Bernhard Hutton, reportero, y Joachim Brandt, fotógrafo, fueron asignados por un periódico local a cubrir una nota rutinaria en los astilleros de Hamburgo, Altona. Realizaron un recorrido normal, hablaron con ingenieros, tomaron notas y fotografías del lugar industrial, como las grúas a los obreros y los barcos en construcción. Todo transcurría sin incidentes. Al dirigirse hacia la salida, oyeron un zumbido aéreo que creció hasta convertirse en rugido. El cielo se oscureció con una formación masiva de aviones. Sirenas antiaéreas aullaron, bombas cayeron, edificios se derrumbaron, fuego y humo negro llenaron el ambiente. Los obreros corrían en pánico. Brandt disparó fotos instintivamente mientras huían hacia su auto y escapaban hacia el centro de Hamburgo. Al llegar, jadeando y cubiertos de polvo, encontraron calma absoluta, tranvías circulando, gente paseando, cielo despejado, sin daños visibles. Nadie sabía de explosiones. Revelaron las fotos esperando evidencia, pero mostraban los astilleros intactos. Sus colegas los descartaron como alucinación o exceso de alcohol. 11 años después, en julio o agosto de 1943, durante la Operación Gamarra de la RAF británica, Hutton, ya exiliado en Londres, vio en un periódico inglés fotos y relatos de la destrucción exacta de los astilleros.
mismos edificios afectados, misma devastación que habían vivido en 1932. El caso se menciona en libros paranormales desde los 50 y se clasifica como posible time sleep prospectivo o premonición compartida. Sergei Ponomarenko en Kiev, en Ucrania, 23 de abril del 2006. El 23 de abril del 2006, un hombre joven fue detenido en calles céntricas de Kiev por aparentar desorientación. Vestía ropa de los años 50, pantalones de pinza, camisa blanca y chaqueta vintage, y llevaba una cámara Yashica Flex antigua en perfecto estado. Presentó documentos soviéticos como su pasaporte, con fecha de 1958, afirmando tener 25 años y llamándose Sergei Valentinovich Ponomarenko, nacido en Kiev el 16 de junio de 1932. Preguntó por calles o referencias que ya no existían en el 2006. Explicó que paseaba con su prometida Valentina cuando vio un objeto en forma de campana volando de manera extraña. Al fotografiarlo, el entorno cambió abruptamente. Se encontró en el año 2006. El carrete revelado mostró imágenes de Kiev en los 50, calles con tranvías antiguos y a su prometida Valentina, además del objeto aéreo en la última foto. Fue trasladado a un hospital para evaluación psiquiátrica. Días después, desapareció de una habitación vigilada, con la puerta cerrada y ventanas con rejas. No hay registros oficiales posteriores. La historia se popularizó en documentales rusos, ucranianos y YouTube alrededor de los años 2012 a 2023, con videos y fotos circulando. Muchos lo consideran un hoax o un creepypasta viral, pero su persistencia, incluyendo supuestas entrevistas, la mantiene como uno de los casos modernos más discutidos en Europa del Este. Los time slips recurrentes en Bold Street, Liverpool, Inglaterra, principalmente entre los años 1990 y los 2000. El centro de Liverpool es conocido por múltiples relatos independientes de time slips breves, mayoritariamente a los años 50 o 60. El caso más citado ocurrió en julio de 1996. Frank, un ex policía, paseaba con su esposa. Ella entró en Dillons, hoy Waterstones, a comprar un libro. Frank fue a una tienda de discos cercana. Al reunirse, la calle cambió. Un furgón vintage con logo Cardins o Kaplans, empresa real de la época, casi lo atropella. La librería se convirtió en Cribbs, un gran almacén de los años 50. Gente vestida de posguerra, autos clásicos, silencio anómalo. Al doblar hacia Lyceum, todo volvió al presente. Otros relatos incluyen Imogen, una mujer joven de aproximadamente en los años 2000, entró en una boutique desaparecida hace décadas, dependientes con ropa vintage, y salió confundida. Jean, una estudiante universitaria, en los años 2000, tuvo una experiencia parecida mientras caminaba. Decenas de testimonios de gente normal aparecen en foros británicos, y estos eventos siguen reportándose ocasionalmente. Joffar Boring en Lebus, cerca de Frankfurt, a finales de 1850, un hombre desorientado fue encontrado vagando en un pueblo del distrito de Lebus, cerca de Frankfurt. Hablaba alemán pobre con fuerte acento extranjero. Se identificó como Joffar Boring o Joseph Boring. Afirmó provenir de Laxaria, un país en el continente Sacria, separado de Europa por un vasto océano. Hablaba y escribía en Laxar, lengua clerical, y Abramian, común. Se declaró cristiano de la rama Hispatian. Su propósito, buscar a un hermano perdido tras naufragar en un viaje por mar. No reconoció mapas terrestres actuales. Describió 5 continentes principales: Sacria, Aflar, Astar, Auslar y Euplar, con conocimiento geográfico coherente con su mundo. Autoridades locales lo interrogaron y lo enviaron a Berlín para exámenes. Desapareció sin rastro poco después, junto con sus documentos. El caso se menciona en prensa contemporánea como curiosidad científica y se interpreta como posible viajero interdimensional o paralelo. Es uno de los relatos más antiguos documentados.
Paul Amadeus Dienach. En mayo de 1921, Paul Amadeus Dienach, profesor suizo-austriaco de idiomas, nacido en 1884, con una salud frágil, cayó en coma profundo por encefalitis letárgica, una enfermedad del sueño, en un hospital de Zúrich. Permaneció inconsciente casi un año entero. Al despertar en 1922, registró en diarios privados, que póstumamente fueron publicados, que su conciencia había habitado el cuerpo de Andreas Nordham en el año 3906 después de Cristo. Vivió en una sociedad posapocalíptica, tras guerras nucleares y colapsos. La humanidad renació en una utopía sin naciones, con tecnología fusionada a la conciencia, colonias espaciales, incluyendo Marte, dispositivos portátiles con imágenes, transformación espiritual y riesgos nucleares detallados. Despertó en su cuerpo original en 1922, se mudó a Grecia por salud, escribió sus memorias y murió en 1924. Entregó los diarios a un alumno, quien los publicó décadas después. El contenido incluye predicciones que algunos ven como acertadas, como las tabletas y las armas nucleares. Se debate si fue una experiencia extracorpórea, alucinación por encefalitis o ficción elaborada. El hotel que desapareció en la ruta francesa, Montélimar, Francia. En octubre de 1979, dos parejas británicas, los Simpson, un matrimonio de mediana edad, y los Gisby, amigos suyos, conducían de regreso de unas vacaciones en España hacia el Reino Unido. Era de noche, alrededor de las 22 horas, y buscaban un lugar para dormir en la autopista cerca de Montélimar, en el sur de Francia. Cansados y con sueño, vieron un cartel luminoso que indicaba un hotel cercano. Salieron de la autopista y siguieron un camino secundario corto hasta llegar a un edificio antiguo y elegante. Fachada de piedra clara, ventanas con póstigos, un jardín cuidado y un letrero que decía simplemente hotel. Parecía de otra época, sin luces modernas, sin autos en el parking, solo un par de bicicletas antiguas apoyadas contra la pared. Entraron y fueron recibidos por una recepcionista vestida con ropa anticuada, falda larga, blusa de cuello alto, quien les dio 2 habitaciones dobles por un precio muy bajo, equivalente a unos pocos francos. El interior era impecable pero retro, muebles de madera oscura, lámparas de gas o velas, sin televisión y teléfono en las habitaciones. Cenaron en el comedor, comida sencilla pero deliciosa, sopa, carne y vino local, servida por camareros con uniformes de principios del siglo XX. Todo parecía sacado de los años 1920 a 1930, pero no había nada fantasmal, era real, tangible y acogedor. Pasaron la noche sin incidentes. Al día siguiente, desayunaron y continuaron su viaje. Tomaron varias fotos del hotel y del grupo en el jardín. Semanas después, al revelar el carrete, las fotos del hotel no aparecieron, solo imágenes de antes y después del viaje, como si nunca hubieran estado allí. Intrigados, intentaron volver al mismo lugar en un viaje posterior. Buscaron el desvío exacto, pero no encontraron rastro del hotel. El área era un terreno vacío o con construcciones modernas, sin edificio alguno que coincidiera. Preguntaron en gasolineras y pueblos cercanos, y nadie recordaba un hotel así en décadas. El caso fue investigado por el programa británico Strange Bad Crew en ITV en 1993, donde las parejas repitieron el relato de forma consistente y sin contradicciones. No hay registro histórico de un hotel en ese punto exacto en los años 70 o 80. Algunos lo ven como un time slip o un eco del pasado, quizás un hotel real de los años 1920 que se manifestó temporalmente. Otros, como una alucinación colectiva o un error de memoria amplificado por el cansancio del viaje. Estas historias, aunque fascinantes y detalladas, carecen de evidencia física verificable y suelen explicarse por psicología, como alucinaciones compartidas, déjà vu o sugestión, o incluso errores de memoria. Ninguna ha sido probada científicamente y muchas circulan como leyendas urbanas o creepypastas modernas. Sin embargo,
Su persistencia, de testigos creíbles y patrones repetidos, invita a reflexionar sobre la percepción del tiempo, la conciencia y lo desconocido. Realidad alternativa, glitches en la Matrix o solo la mente jugando trucos. El misterio permanece abierto. Espero te hayan gustado estas historias y nos vemos en el próximo video.